¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Hoy tenemos un tema sabroso y para eso me acompaña mi querido amigo Jesús Chavarría. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que no podía dejar de estar aquí si vamos a hablar de esto. Sí, ya viene el Festival de Cine de Guadalajara y ahí nos vamos a encontrar también con otro gran amigo que es Gerardo Gil. ¿Cómo estás, Gil? Encantado, la verdad muy contento de estar aquí en Marquesina, siempre es un gusto y vamos a hablar pues hoy de una película muy mona. Muy mona, bien, lo dijiste muy bien. Se trata de la saga del Planeta de los Simios, que bueno, pues la primera película salió allá por el 1968, ¿no? Aunque hubo unos intentos de llevarla al cine y a la televisión muy anteriores, ¿no? Sí, se basa en la novela famosísima de Pierre Boulet, un autor de ciencia ficción. Fíjate que realmente la novela sí tiene muchas diferencias con lo que es la película. Tiene mucho menos ritmo en los términos de acción, vamos a decirlo así, pero conserva todo este aire de futuro distópico y eso es lo que le rescató muy bien Franklin J. Schaffner, el director, a finales de los años 60, en 1968, para llevarlo a la pantalla grande. Fíjate, eso que comenta Gil es algo bien interesante porque en general siempre se menciona que nunca van a superar las adaptaciones a las originales, ¿no? En este caso no creo que lo supere totalmente, pero sí la supera en otros aspectos y es una adaptación al mismo nivel, que funciona al mismo nivel que la novela en cuestiones de literatura, esta en cuestiones cinematográficas, ¿no? O sea que realmente sí es posible de pronto que una versión o una adaptación supera al original, ¿no? Sí, vamos a hacer un poquito de contexto nada más, ¿no? Se trata de esta película de un grupo de astronautas que llegan a un planeta desconocido después de haber viajado varios años en el tiempo a velocidad luz, ¿no? Y bueno, conforme va avanzando la historia se dan cuenta que han llegado nuevamente al planeta Tierra. Sí, fíjate que además la película llega un momento en el que la ciencia ficción, haciendo un contexto rápido de en qué momento se hace la película, era un momento muy difícil para la Fox. De hecho, la Fox estaba en quiebra y puso todas sus esperanzas no en el planeta de los simios, lo puso en Doctor Dolittle. Toda la publicidad se invirtió en Doctor Dolittle, se estaba filmando el planeta de los simios y uno de los grandes fracasos en la historia de la cinematografía es Doctor Dolittle. Y quien más o menos rescata ahí a la Fox es precisamente el planeta de los simios, cuando no se hacía además tanto cine que no fuera de serie B, de ciencia ficción. De hecho, la película tiene un poco de ese aire, ¿no? De cine de serie B, un poco. De hecho, es la época en donde Roger Corman, precisamente el que va a ser el gran invitado allá en el Festival de Cine de Guanajuato, de estas películas de serie B, era el que predominaba, ¿no? Y llega al planeta de los simios y se convierte quizás en la primera gran saga de ciencia ficción, ¿no? Dentro de la historia de la cinematografía, la primera que se va a explotar como franquicia, la primera que va a tener figuras de acción, etcétera, ¿no? Eso es muy cierto, porque además no se acostumbraba tanto las sagas de 2, 3 películas, y bueno, pues esta tiene ahí una serie de secuelas que la siguieron y que incluso llegan a la televisión algunos años después. Un poco todavía alcanza la saga del Planeta de los Simios ya en la televisión, cuando se vive una segunda época de oro de la televisión. O sea, es que realmente este es un asunto bien interesante, el del Planeta de los Simios. Sí, fíjate que también hay que mencionar que la película recibe un Oscar honorífico porque no se premiaba en aquel entonces el área de maquillaje y finalmente la película pues termina llevándose ese Oscar honorífico, ¿no? Y hablando de las referencias o de las diferencias entre la novela y la película, una de las más notables es que precisamente la civilización de los simios la tuvieron que hacer un poco más prehistórica o incivilizada para poder retratarla en la pantalla, porque si no lo que nos iban a mostrar era escenarios grandilocuentes y muy futuristas. Sí, o sea, yo creo que ellos apostaron precisamente por hacer algo más arcaico, por así decirlo, ¿no? Más incluso medio salvaje, creo yo, aunque la ideología de los simios es un poco avanzada, en realidad es lo avanzado de la civilización que ellos presentan, ¿no? Y guardar un poco la distancia con 2001 Odisea del Espacio. Y fíjate que ahorita que comentabas lo del maquillaje, hay una anécdota maravillosa con Charlton Heston en el que las jornadas de filmación eran larguísimas y las de maquillaje también eran pues de muchísimas horas. Y en algún cóctel que hizo la producción para los actores y para el crew y todo esto, una chava saluda a Charlton Heston muy familiar. Charlton Heston se siente incómodo, se molesta, un tipo de carácter difícil, y la actriz empieza a reír y le dice: oye, soy tu coprotagonista, lo que pasa es que es la primera vez que me ves sin maquillaje.
O sea, ¿no? Precisamente también del trabajo que era tan especializado en ese entonces, que era más de... Artesanal, ¿no? Artesanal. Y además hay que decirlo que, bueno, nosotros crecimos con esta serie de las segundas partes, nunca son buenas, ¿no? Y precisamente vamos a hablar un poquito de las que siguen, ¿no? Que es el regreso al planeta de los simios, ¿no? Por supuesto. Yo creo que ese tipo de, esa creencia se empezó a... Esta es de las películas que precisamente le daba la razón a esta creencia, ¿no? De que segundas partes nunca fueron buenas. Porque en ese entonces, a pesar de que no se estilaba esto de que en las segundas partes pongas más de todo, que es lo que ahora se estila, más efectos, más dinero, ahí era lo contrario, ¿no? O sea, se invertía un poco menos, se arriesgaba menos y generalmente pues era una repetición de la fórmula, ¿no? Yo creo que esa creencia de que segundas partes nunca fueron buenas se superó hasta por ahí de los 90, ¿te acuerdas? Con Terminator 2 y ese tipo de películas. Bueno, en los 70, pues por ejemplo tenemos a El Padrino 2, creo que es un lugar común. También me parece un poco que en el caso del Planeta de los Simios, el producto se empieza a cuidar mucho más, es decir, sí tenían apuestas y sí tenían esperanzas en la Fox con la primera parte, ellos no lo veían así en ese momento, simplemente pensaban que era la adaptación de la novela y ahí se iba a terminar todo. Cuando ven el éxito, sí ponen sus esperanzas en esa segunda parte, que además las cumple finalmente en la taquilla. Era la época de Richard y Daryl Zanuck en la Fox, que la rescatan de la quiebra. Y entonces estos cuates eran unos movie moguls que sabían muy bien hacer negocios y sabían muy bien armar una franquicia. Y ¿sabes qué? Estamos dejando de lado un nombre muy importante que es el de Rod Serling, de La Dimensión Desconocida, y que fue el guionista del Planeta de los Simios. Después de una búsqueda, nadie quería entrarle a ese proyecto. Casi en los años 60 justo es cuando la empresa entra al proyecto, hace un primer guión que después termina desechando, precisamente porque él había hecho una adaptación muy fiel al libro, ¿no? Entonces esa adaptación la termina desechando, la retoman muchos años después, ¿no? Y termina convirtiéndose en esto que es lo que tú dices, ¿no? Viene la huida del planeta de los simios, la rebelión de los simios y la batalla por el planeta de los simios, que son un montón de cosas, yo no sé ya ahí qué sucedió con esto. Donde ya además ya no vemos el crew original. No, ya prácticamente no están. Roddy McDowell, que era el que se hizo muy famoso con el personaje que interpretaba, pues era, creo que de los pocos que duró mucho más en la saga, pero tampoco estuvo eternamente, ¿no? Y pues ya vimos el decaer por completo de lo que era el Planeta de los Simios. Se volvió una cuestión ya nada más de negocio, lo poco que podía sacar, y eso es todo. Y hay una transición, ¿no? En la industria, del momento en el que hacen la primera película del Planeta de los Simios a todas estas secuelas. Es una breve etapa en Hollywood en la que se hace un cine como más personal, de menos efectos especiales, y además, ¿sabes qué? Comienza el cine de la tragedia, de los terremotos y de los incendios y todo eso. Entonces, ya ahí el Planeta de los Simios como que no tenía mucho que ver y decae completamente el asunto en algo que, si bien no era de serie B, sí era de mucho menor calibre que el principio, ¿no? Pero a final de cuentas queda como un clásico, ¿no? De la ciencia ficción de aquel entonces, de lo que se llamó la madurez de la ciencia ficción. Estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? También la ha convertido en eso, perdón que te interrumpa, Jesús. Me parece que está en el ánimo colectivo estas películas por la explotación en la televisión y posteriormente por la explotación en lo que era la beta y el VHS. Creo que eso rescató a muchas películas que de otro modo creo que hubieran pasado al olvido completamente. Y que tuvo repercusiones en cómics, también tiene un montonal de historietas. Un montonal de historias de series animadas, y además reflejaba algo que tiene muy implícito todas estas películas, ¿no? Que de pronto la naturaleza cobra venganza a la humanidad, ¿no? Que además justamente venía después de esa etapa que tú decías de terremotos, de sismos, de muchas otras cosas, y pasaron muchísimos años antes de que el Planeta de los Simios volviera a la pantalla grande, hasta 2001 con Tim Burton. Sí, que Tim Burton, me parece que la película de Tim Burton es un punto y aparte, porque es lo que hace, que es lo que usualmente acostumbra con todos los conceptos que él toma, es que se lleva los conceptos y los lleva a su mundo, a su modo de ver las cosas. Él hizo del Planeta de los Simios lo que pasaría si se desarrollara dentro de todo este cúmulo en la imaginería que conocíamos de Burton, ¿no? Y ¿sabes también qué pasa? Que Tim Burton es de las primeras generaciones que a nivel cultural tienen a la televisión como un referente formal de su propia cultura. Y entonces estas mismas repeticiones en la televisión se convierten en parte de su bagaje que él saca finalmente en el cine. O sea, lo vemos con la película que hace poco hizo de una serie inglesa, Sombras Tenebrosas, y lo vemos con el Planeta de los Simios. Es decir, él nace en los años 50,
de las primeras generaciones que ya ven a la televisión como algo normal, como un hecho cotidiano en su casa. Y por supuesto, esto se convierte en un referente cultural. Y la película funciona en ese sentido, ¿no? Como un homenaje, sí. Que la película es un homenaje e incluso sátira por momentos, tiene muchos toques por ahí de ironía y juega con esta famosa vuelta de tuerca. Sabemos que en la primera película la vuelta de tuerca era cuando Charlton Heston llegaba al final. Aquí la vuelta de tuerca la pone en medio y en realidad convierte al ser humano como el propio responsable de lo que sucedió en la Tierra. O sea, el protagonista, que es el astronauta, es el responsable de lo que pasó ahí, que es lo que no tenía la historia original, ¿no? Y sabes que hay también un grado de valentía en Tim Burton, a pesar de que esta película evidentemente ya es parte de la industria y todo esto, que es romper precisamente con la historia original. Muchas veces cuando se hace un homenaje, los cineastas tienen miedo de romper, porque hay una gran cantidad de fans y por todo este tipo de cuestiones. Y Tim Burton se ha atrevido a romper con esto. Lo hizo de alguna manera con Batman y lo hace con El planeta de los simios, con lo que me deja a mí muy en claro que es uno de los principales cineastas que retoman a la cultura pop. Sí, y que hacen, y que a pesar, como dices tú, como dice Gil, que a pesar de estar inmiscuidos en el sistema, de obedecer a los grandes estudios, sigue haciendo el cine que le gusta. Sigue siendo, a final de cuentas, el cine de autor, el cine de Tim Burton, con muchos recursos, por supuesto, pero es lo que a él le gusta hacer, ¿no? Pues es de los primeros... No, perdón, y ya llegando como a la parte final justamente de esta saga, ¿no? Hemos visto que ya ha sucedido con otras series, con otras sagas como Star Wars, ¿no? Que retoman el inicio de lo que sucedió antes de lo que nos presentaron en la primera película y viajamos otra vez al origen del planeta de los simios, ¿no? Que ya está en el 2011, muy reciente. ¿Qué era lo que no nos habían contado? ¿No? En realidad lo que sabíamos, pero no nos habían contado en una película. Yo creo que tiene que ver un poco con el discurso del posmodernismo, ¿no? Es decir, ya no hay como nada más que contar, por qué lado le vamos a dar. Con lo que sí es fiel esta nueva saga es con el discurso distópico. Me parece que, lo comentábamos hace un momento antes de comenzar la grabación, me parece que sí es menos complaciente con el público estas películas. Y, ¿sabes? Me sorprende en un cine tan industrial y me sorprende en un cine tan metido en el blockbuster. Este discurso sin concesiones para el público guarda una diferencia brutal con la novela de Pierre Boulle. Realmente tiene muy poco que ver, por lo menos hasta lo que se ha visto, estas películas. Fíjate que además esta segunda parte que ya se estrena este fin de semana tiene que ver otra vez tiene todos los elementos que la gente va a ver al cine. Tiene acción, tiene drama, tiene sus picos de emociones, ¿no? Y finalmente también la gente lo está buscando eso, pero también tiene la otra parte que es la rebelión, el descontento social, ¿no? La rabia, ¿no? Y lo estamos viviendo todos estos días. Sí, a mí me parece que esta secuela de la precuela, porque es más o menos como funciona, es precisamente la película de mayor equilibrio y mayor madurez que nos presenta este verano, ¿no? Es una película que así apuesta por los efectos especiales, que sí tiene acción, pero que al mismo tiempo tiene esto que está diciendo Gil, tiene un discurso que no da cuartel, ¿no? Un discurso realmente descarnado por momentos y al mismo tiempo tiene una fuerte exigencia emocional para los personajes, porque maneja distintas líneas dramáticas. Es una película mucho más elaborada de lo que fue la anterior, tiene mucho más implicaciones y al mismo tiempo se convierte en una especie de metáfora de la intolerancia, del miedo, porque a final de cuentas lo que impulsa a los seres humanos a este conflicto con los simios es el miedo que les tienen, la paranoia que se puede vivir y que, bueno, ya lo habíamos visto explorar desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Lo que me queda muy claro es que puede ser la más política del verano, la menos concesiva, porque si hacemos una revisión del verano, que ya va a terminar, por cierto, el verano de blockbusters, esta sí es la más política. Es decir, no podemos hablar de un Spider-Man que rescate el discurso político de los 60, el Capitán América más o menos por ahí va, Transformers lo tiene pero del otro lado, es decir, no es el discurso liberal, sino es todo lo contrario, y el planeta de los simios sí te habla casi de guerrillas urbanas y todo ese tipo de cuestiones. O sea, a mí me sorprende, y lo tengo que decir de esa manera, que venga de una distribuidora como la Fox, que tiene sus lineamientos y sus productos y todo eso, ¿no? A mí me sorprende eso. Que a mí lo que me sorprende es el director. Él fue el responsable de una película como Cloverfield, que se me hace una película fallida en prácticamente Mark Reed se llama. Sí, o sea, y me sorprende que hace un muy buen trabajo, hace un muy buen trabajo.
Bueno, pues ya nosotros hablaremos más acerca de esta película porque seguramente habrá otra parte de esta película. Ojalá sigan con este nivel y sigan ofreciéndonos cosas extraordinarias como esta. Seguro, y nosotros nos vemos la próxima semana. Jesús, muchas gracias. No, pues gracias a ti, Julio, gracias al señor Gil por estar aquí con nosotros. Encantado de estar aquí en Marquesina, siempre un honor. Y bueno, pues vean la película a ver qué les parece, que es lo más importante siempre, ¿no? Que nos digan, que nos platiquen. Es lo más importante, porque aquí podemos decir mil cosas, pero pues, lo que la gente diga es lo que cuenta. Muchas gracias. Nosotros nos vemos la próxima semana.